Ya estamos con el siguiente invitado. Estaremos hablando de educación y tecnología, los desafíos que tiene para los docentes en la formación, pero también en los chicos. ¿Cómo afecta la utilización de la tecnología, por ejemplo, en el aprendizaje? ¿Cómo se hace desde los centros educativos para generar un uso responsable de las redes sociales, de la inteligencia artificial que tantas ventajas también ofrecen? Estamos con Darío Álvarez Clar, él es referente y consultor en educación, lleva adelante Hub UI, en este caso 2024, ya nos estará contando lo que se busca con este encuentro que tiene que ver con la comunidad y también con acercar un poco otra forma de enseñar. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias Paula, gracias chicos, ¿cómo están? Somos una red de educación que trabajamos mucho en investigación y uno de los temas que mencionabas recién, que tiene que ver con la tecnología, es un tema de preocupación, de investigación. Y anualmente, este es el tercer año que hacemos una edición de un hub.uy en la ciudad de la costa. Y la idea es generar algo que decía Maggie también en su entrevista anterior, comunidades de aprendizaje, pero también de intercambio. La educación es muy importante para que solo quede en manos de educadores, tienen que estar las familias, los niños, los jóvenes, otras áreas, los médicos, los tecnólogos. Y este año decidimos que el eje de trabajo, como el año pasado fue la transformación educativa, un eje tan importante para el Uruguay, este año tiene que ver con los espacios y los entornos de bienestar. Uno de esos tiene que ver con el uso responsable de la tecnología, como también entender de neurociencias, cómo poder generar entornos espaciales que sean favorecedores del aprendizaje, un aprendizaje positivo y en una convivencia sana y en paz. En esto primero que decías, hay una tendencia hacia la mirada heterogénea de los grupos, tanto de clase como también de docentes, porque en un momento Uruguay tenía un problema y era entender a los alumnos como, ¿no?, que éramos todos iguales y en realidad cada uno hace procesos bien distintos. Y eso era una dificultad para poder acceder a los tiempos y necesidades que teníamos cada uno de nosotros. ¿Entendés que ha habido una mejora en ese sentido, en ese mirar heterogéneo en lo que decís de generar comunidad, donde forman parte docentes, técnicos, investigadores? Yo creo que es gradual, Maggie. Yo soy argentino, también trabajo aquí en el Uruguay, pero creo que a nivel regional hay una convicción de que la sociedad es heterogénea, el mundo es diverso, por lo tanto el aula y los colegios deben ser diversos, pero no es fácil implementarlo. Cuando uno habla de diversidad, habla de intereses, de formas de aprender, de maneras de ver el mundo, de diversidad en las familias también y diversidad en los tiempos. Pero es cierto que en la formación de los docentes no está instalada y habilitada la forma diversa de trabajar. Entonces es mucho más fácil remitirse a los modelos propios de enseñanza, en donde a mí me enseñaron de esta manera y yo trabajo para el que me sigue. Con ese modelo se rompió. El modelo de que puedan convivir formas de aprender y de ver la vida en un mismo salón de clases es necesario, pero también con los docentes, trabajar en equipo. Yo digo que desde la educación hay que aprender a veces mucho de la medicina. En la medicina se trabaja el modelo del Ateneo, la discusión de casos, de investigar. Y esto en la educación generalmente es más hacia adentro. Las escuelas, el aula, esta idea de cierro la puerta y es mi mundo. Yo no comparto esa idea de la educación. Igualmente es desafiante, ¿no? Me imagino que para todos los docentes se les presenta una situación totalmente diferente cuando se plantea un nuevo año y un nuevo grupo, porque esa diversidad de pensamientos a veces también es distinto en la llegada al alumno. A un alumno se le puede llegar más de una manera, al otro de otra, y ahí aparece una complejidad importante. ¿Es factible realmente tener una educación a nivel de docentes, hablo, y una formación que pueda contemplar todas las diversidades como personas que hay en el universo? No es fácil, pero es factible. Creo que tiene que ver con cambiar las metodologías de enseñanza. Hay que poner el foco en el aprendizaje, generar ganas de aprender, poner el foco más que en los contenidos y en la información, en el desarrollo de habilidades. Habilidades que van a quedar para la vida. Los contextos cambian. Lo que pasa es que tengamos la edad que tengamos, las familias, los docentes, fuimos formados en una manera en donde los estándares, los tiempos eran uno. Y el que no estaba dentro de ese estándar era un problema de él. Y yo creo que hoy la escuela tiene que pensar que todos deben aprender de distinta manera, con distintos recursos. Yo doy un ejemplo, el Hub de mañana, por ejemplo, no es un congreso. Tampoco los modos de aprender de los adultos puede ser igual. Ya nadie escucha a alguien 2 horas hablar o estar en un congreso sentado todo el día. Nosotros generamos talleres, conversatorios, ateneos. Podés armar tu propio recorrido porque los intereses son distintos.
hay un tema en común, pero hay 8 escenarios al mismo tiempo. Yo digo a veces un Lollapalooza de la educación. Sí, está buenísimo. Pero es como decir, bueno, no a todos nos interesa lo mismo. Claro. Esta idea de la pasividad, o sea, el que aprende, el que enseña, no puede estar en una actitud de transmitir y el que aprende de recibir. Tiene que ser un intercambio. Pensaba en eso de que, bueno, las nuevas generaciones son nativas digitales, que, bueno, independientemente de que la tecnología forma parte de nuestra vida y que puede ser una herramienta muy útil para la educación, también es importante rescatar algunas cosas de, bueno, la vieja escuela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya lo hemos hablado con algunos especialistas, la importancia del trazo para el desarrollo cognitivo de determinada etapa de la vida. Pienso cuando son un poco más grandes, ¿no? Hoy tenemos un chat que te dice absolutamente todo, que te arma monografías, que es profesor, que te hace todos los trabajos y que cómo el docente tiene que pararse frente a esto y utilizar la herramienta, pero hacer pensar al chiquilín, que en definitiva lo que buscamos es que sean personas que razonen y que puedan enfrentarse a un problema y encontrarle la vuelta, ¿no? Sí, coincido. Y creo, Paula, que en esto que decís hay herramientas que son muy potentes, a las primero que nada que hay que entenderlas y no tenerles miedo. Generacionalmente hay una grieta. Sí. Hay una, no entiendo cómo. Ahora, si yo digo, como le tengo miedo, no lo uses, tenemos un problema, porque se va a usar a escondidas. El año pasado hubo un informe muy interesante de la UNESCO que hablaba de la administración en el uso de los dispositivos digitales. La lectura, en muchos países fue hay que prohibirlo, porque está mal. Prohibir no se puede prohibir porque se va a usar igual. Claro. El tema es cómo lo incorporo. El ChatGPT, poder entender que eso va a poder ahorrarnos trabajo y esfuerzo, sí, pero el que determina si eso es útil o no, si me sirve, si es relevante la información, soy yo. Si tengo que hacer un prompt leyendo cosas, pidiéndole cosas, el que se lo da es la persona. Entonces, esta idea de usuario no pasivo, sino con alguien que sea reflexivo, usando herramientas. Entonces, es un desafío de época. Pero, digo, en algún momento se estuvo viendo a los libros y se escondían los libros, claro. ¿no? Te digo, no es esconder, es usarlo para el bien y con una intención. ¿Es un desafío también en la formación docente? Es un desafío, primero porque más allá que quien está en etapa de formación docente es muy joven y por ahí lo usa para su vida personal mucho, por ahí no le encuentra el sentido didáctico al uso. Entonces, la didáctica de la tecnología es importante. Por ahí vos decís, mira, yo soy un usuario activo de redes, de elementos, de ChatGPT. Ahora, ¿cómo enseño a otros a usarlo? Entonces, crear una ciudadanía digital con responsabilidad, con cuidado, con cuidarme también, con cuidarme en esto de... Hay informes muy interesantes, nosotros dentro de la red hemos hecho investigaciones de la afectación del exceso en el uso de la tecnología. Vos lo decías recién, los más pequeños se ven en todo el mundo una demora muy alta en la adquisición del habla. Y tiene que ver con esto, con que estoy interactuando con una... La ciudad de Nueva York ha tomado acciones muy fuertes para poder prohibir las redes sociales. Es que es preocupante, porque si los más pequeñitos están interactuando con una máquina, no hablan con otra, entonces se entienden con pocas cosas. Los de edad intermedia, esto que decías, habilidades como la escritura, la motricidad, no hay que perderlas. Innovar no es tirar por la borda todo, es modificar. Y en los adolescentes hay una afectación muy grande en torno a lo emocional. Porque en esto de estar tan pendientes en las redes sociales, de no interactuar con otros, de estar esperando que me den un like, cuántos amigos tengo, cuántos seguidores, a veces esto empieza a afectar según cómo estés. Mucho. Entonces, por eso otra vez la palabra bienestar. El bienestar es tan importante. Eso quería preguntarte, ¿qué entienden por bienestar en el ámbito educativo? Yo creo que el bienestar tiene que ver con un concepto primero de seguridad. El bienestar no es el confort, no es estoy tirado y hago lo que quiero. El bienestar tiene que ver con seguridad. Me siento en ámbitos de aprendizaje o de trabajo donde me siento primero que nada seguro. Me siento seguro en términos de, en el trabajo no hay una competencia, no me están serruchando el piso, no me están persiguiendo. En el colegio, cuando tengo un problema, sé a quién acudir. Un lugar de bienestar es un lugar en donde si me equivoco no es grave. Porque si estoy aprendiendo, me puedo equivocar. Entonces, esa es otra forma de bienestar. Y el bienestar también es estar en un lugar que sea confortable a la medida de las posibilidades, ¿sí? No, a veces no es lujo. El bienestar no es lujo. Es poder tener espacios de reflexión, de calma, de otras formas de aprender. O sea, un niño que está 4 horas u 8 horas en un colegio tiene que tener momentos donde cambie de ámbito, que cambie de escenario, que cambie de interacción con otros. Esta idea de la escuela, 4 horas mirando para el mismo lugar, con los mismos compañeros de cada lado, con el mismo docente adelante, eso no es bienestar. Entonces, hay que crear otros escenarios. Eso me parece que es parte de los síntomas que uno podría ver en el bienestar. Y los adultos lo vemos. En los ámbitos de trabajo hay muchos lugares que atraen como lugar de trabajo porque son lindos, porque tengo un sillón, porque me puedo distender.
si los adultos lo valoramos, mucho más un niño o una niña en su edad de formación. Que impacta incluso más que lo salarial. Hay Absolutamente. estudios que hablan de eso, que importa mucho más el bienestar y el ambiente del laburo. pasarla bien, claro. que Absolutamente. la cuestión laboral. Y que, como decís vos, se económico. retroalimenta. Porque de alguna manera vos estás más cómodo, también la empresa va a tener, o el ámbito de trabajo va a tener a alguien que esté más contento y va a trabajar mejor, va a rendir mejor. Entonces digo, es una retroalimentación positiva. El tema de las redes sociales en los centros educativos, ¿no le ves ningún punto positivo? ¿Es 100% negativo en cuanto a lo que son las consecuencias, obviamente, a nivel de la emoción de los adolescentes y de la interacción en los Yo creo que una red social en el ámbito educativo tiene que ser muy bien usado y tiene que aprender a usarlo un adulto. ¿Qué quiero decir con esto? Si el adulto no sabe el para qué, por acá para mí la pregunta es el para qué. ¿Para qué la van a usar? Si es para que en tus tiempos libres estés conectado y estés fuera de la escuela, cuando en realidad tenés un montón de compañeros, no tiene sentido. Hoy en TikTok se ven cosas que son graciosas, absurdas, pero también hay formas de aprender. Ahora, si un docente basa su forma de enseñar solo en el TikTok, no. Ahora, si lo basa solamente en una clase expositiva, tampoco. Podría ir mechándose para ciertas cuestiones. Lo que creo que hay que pensar es una administración de tiempo, de uso y de intención en eso. Y en eso las redes sociales pueden ser amigas o pueden ser enemigas. Y educación para con las redes sociales, es decir, educar y enseñar lo que son las redes. Absolutamente. Creo que esa también es la clave. A los chicos y a los adultos. Adultos que enseñan y adultos que crían, a las familias también. Ciudadanía digital. Ciudadanía digital. Nosotros desde las escuelas de la red y mañana en el Hub hay muchos especialistas, viene gente de Google, viene el licenciado Balaguer, viene Hernán Aldana, que es un neurocientífico, Lucrecia Pratgay. Son personas que de alguna manera no te dicen si está bien o mal, te ayudan a pensar. Y entre eso pensar es una familia. ¿Cuánto tiempo está bien que un chico esté conectado? Claro. ¿6 horas es mucho? Sí, es muchísimo. Ahora, ¿haciendo qué? Depende, ¿no? Darío, se habla mucho de que nos enfrentamos a una generación que no sabe manejar la frustración, ¿no? Que no logra ante cualquier situación que le incomoda poder sobrellevarla y sentirse bien. Se habla de una generación de cristal. ¿Qué tanto es así? ¿Cómo lo ves tú? Coincido en parte, creo que sí, que hay un miedo a la frustración, hay un cambio permanente, una insatisfacción, un nivel a veces de cierto egocentrismo, ¿no? Hago lo que necesito cuando lo necesito y ya. Pero también es una posibilidad eso. O sea, creo que a veces se descuida el valor del esfuerzo y eso no está bueno, porque hay cosas que se ganan por esfuerzo, por tiempo. De cosas que llevan su tiempo. Que llevan un tiempo, que hay que aprender a esperar. Exacto. También está a veces sacarse ciertas mochilas y decir, quiero que pase y voy, me enfrento a eso. Hoy en los trabajos, antes un currículum con muchos años en una empresa era un buen elemento, hoy es qué mediocre que estás tanto tiempo en el mismo lugar, ¿no? Exacto. El cambio está visto como algo bueno. Bueno, sí. Como todo, me parece que son los puntos intermedios. Ni la neurosis del cambio permanente, y tampoco esperar y decir me voy porque no pasa lo que yo quiero. Hay que aprender a esperar. Yo creo que es una generación que está acostumbrada a mirar muy el corto plazo y no el largo plazo. Pero está vinculado con la digitalización, con la inmediatez del Internet. Creo que eso es algo que suma. A ver, hoy todos los adultos también estamos acostumbrados a no esperar, a likear, a scrollear, a hacer todas cosas rápidas. No puedo esperar. Un video que se está cargando nos pone impacientes. Sí, claro. Entonces, si en el trabajo no me dan rápidamente el ascenso que yo esperaba, y voy a buscar a ver si tengo otra cuestión. Y esto va generando un nivel de ansiedad. Vuelvo a decir, como argentino esto pasa mucho más, quizás en Argentina que aquí, pero es algo generacional más que de región. Y esto pasa. Darío, pensaba también en todos estos problemas, ¿no? O desafíos en realidad que tenemos por delante y también cuál es el rol de los estados. Y pienso que si estos son desafíos en familias que tal vez tienen un plato de comida, ¿no? Una casa calentita, se complejizan aún más cuando son en contextos de vulnerabilidad. ¿Qué desafío presenta ser docente también en esas situaciones? Me parece que es un desafío grande y que hay realidades que son comunes a cualquier contexto, por supuesto que en algunas están agravadas. Vuelvo al ejemplo de mañana es un día de encuentro de docentes que vienen de la gestión pública y privada, docentes que vienen de contexto, hay directores, por ejemplo, de centros educativos que tienen niños o jóvenes durmiendo en el propio colegio porque no pueden volver a sus casas. Entonces yo creo que hay temas que son comunes y recurrentes de época y lo que hay que encontrar son las especificidades de esa realidad. Yo tuve la oportunidad este año de viajar a un congreso en el exterior y veía culturalmente, en países distintos, en continentes distintos, en realidades culturales distintas, en contextos socioculturales distintos y socioeconómicos distintos, ciertas recurrencias. La pérdida de la vocación docente, la preocupación por la carencia en jóvenes y en niños, carencia algunos económicas
en otros afectivas, en otros de sostén, y el desafío de la tecnología. Estas son tres cuestiones que pasan en Asia, en África, en América, en contextos de sociedades de alto nivel adquisitivo, en contextos de pobreza o de vulnerabilidad. Entonces, por supuesto que siempre el que es vulnerable, el que está en una situación de vulnerabilidad, tiene mucho más que perder y menos margen para perder, ¿no? Cuando tenés hambre, cuando no tenés conectividad, cuando no tenés a alguien que te cuida, cuando no tenés abrigo, sí, estás al borde. Y ahí es donde creo que sí los estados tienen mucha necesidad de presencia. Las políticas públicas, las políticas sociales, culturales y educativas tienen mucho que hacer para garantizar. Yo celebro y felicito siempre en el Uruguay el modelo de Ceibal, por ejemplo. Ceibal es algo que es un modelo que no solamente, como en muchos países de la región, fue conectividad. Es conectividad, pero hoy es un centro de innovación y de transformación cultural y educativa para el país y ahora para la región. Bueno, eso tiene que ver para mí con achicar las brechas. Quiero volver al tema que te preguntaba, Pau, respecto a las generaciones actuales y sobre todo el rol de los protagonistas que hoy en día tienen un poco más de éxito y también el de los padres respecto a ese miedo a la frustración, el no hacer porque me va a ir mal o porque me puede ir mal y como me puede ir mal no lo hago, prefiero quedarme en las chacritas o en la cómoda. ¿Qué rol tienen que jugar esos referentes de redes sociales, los músicos que para todos, me imagino en su época también lo eran, los artistas, los que tienen éxito, y el rol de los padres frente a esta situación? ¿Cómo reaccionar? Porque también hay muchas posibilidades de vivir la vida hoy o de tener éxito en otros ámbitos. Se habla mucho del streaming y cuando a una persona, cuando un hijo va a decirle al padre, mira, voy a dedicarme a estar adentro del cuarto con una computadora hablándole a 100.000 personas, y esa capacidad, un adulto capaz que no tiene la posibilidad de entender realmente si puede vivir o no. Entonces, en ese contexto y en ese panorama que se presenta, ¿cómo hay que reaccionar? Creo que lo que describís tiene como varias facetas. Primero que nada, otra vez, cambios sociales y culturales. Yo pondría otra vez como gran título el bienestar. Si un niño, un joven, está en una habitación cerrado, no comparte con nadie, está con 100.000 views y está feliz con eso, en principio pareciera que no es un problema. El tema es si es su única opción de vida. Claro. O porque no lo ven 100.000 personas está mal. Si se siente mal, si se siente deprimido porque no lo ven 100.000 y a su amigo lo ven 100.000, eso es parte de los alertas que los adultos tenemos que tener. Primero, no asustarnos. No hay una única forma de trabajar, no hay un único modo de recibir dinero, no hay un único modo de disfrutar de la vida. Ahora, hay que ver cuáles son los costos. Uno ve muchas veces que hay referentes, influencers, artistas, como decías, que la pasan muy bien, que son el caso de éxito, ¿no? Hace un año no era nadie, ahora tengo 1 millón de seguidores. Pero muchos de esos también cuentan el costo que tienen en lo emocional. Sí, claro. Hoy hay artistas, hay actores, hay futbolistas que están retirando de su actividad por la presión propia o de su entorno. Yo digo, siempre es a qué costo ese joven, ese niño lo está haciendo. Y es que me parece que el testimonio, tanto con los consumos problemáticos como en el éxito y todo, el testimonio a veces es positivo, para decir, mirá, no llegan todos, y cuando no se llega, no es el fin de la vida. Claro, y cuando se llega también tiene sus consecuencias. Por supuesto. El hecho de llegar. Por supuesto. Darío, para finalizar, hace algunos días comentábamos a modo de curiosidad aquí en el programa que Bill Gates había señalado que el avance de la inteligencia artificial iba a generar que desaparecieran algunos oficios, profesiones y carreras, e incluía a los docentes. ¿Qué opinás al respecto? Creo que es una afirmación absoluta, pero que no es asertiva. Ahora, lo que sí hackea es el modelo de docentes. O sea, que docentes sí o docentes no, yo creo que docentes sí. Ahora, ¿docentes haciendo lo mismo? No. ¿Pueden estar aliados con la inteligencia artificial? Sí. Yo invito, por ejemplo, a estos encuentros, como antes planteaban las chicas con respecto a la lectura, hoy lo digo con respecto al hub, a que nos reunamos a pensar, no por miedo, no por defensa, para decir cómo nos reconvertimos, cómo damos respuestas a una nueva realidad social, cultural, de países y de regiones, pero también de niños y niñas que tienen otra forma de pensar, otra forma de aprender y otros intereses. Ahí es el docente haciendo lo mismo que hace 10 años, que hace un año, no va a subsistir, porque en realidad lo que no va a hacer es va a impactar en esos niños. O sea, lo que uno tiene que pensar como docente no es si va a mantener o no el trabajo, creo yo. Es una mirada egoísta. Además de mantener el trabajo es cómo impacto en la vida, cómo logro transformar vidas. Y esa me parece que es la tarea de la educación. Y todos los que fuimos estudiantes tenemos seguramente algún docente que nos tocó la vida y que le agradecemos hasta el día de hoy. Así que vaya si será importante. Y creo que lo que dejan esos docentes, uno cuando lo mira, más allá de los estilos, las formas, los ves personas apasionadas. Totalmente. La pasión
mueve la aguja. Sin Un duda. fuego. Bueno, mañana es el encuentro. Podemos invitar a todos quienes están del otro lado, que Por bueno, que supuesto. forman parte del cuerpo docente. Por supuesto, hay un Instagram que nos pueden seguir, que es hub.uy en Instagram, y mañana el encuentro es en Ciudad de la Costa, en la Interbalnearia, en el Colegio North, que es desde las 8:30 de la mañana se acredita hasta las 3:30 de la tarde, y hay actividades durante todo el día para entrar, salir, reunirse, conocerse, comer, de todo un poco. Divina Muy bien. instancia. Gracias por acompañarnos. Gracias Un a gusto ustedes por el recibirte y tiempo. charlar contigo. Muchas gracias, Paula.